un proveedor de oro y plata para España y a través de España para Europa, y a partir de ahí la historia del Perú está marcada por ciclos de exportación de commodities, ¿no? Que son ciclos donde distintas manifestaciones del extractivismo se volvieron hegemónicas en nuestra historia. Hemos tenido booms de la plata y el oro, hemos tenido booms de nitratos, hemos tenido booms del guano, hemos tenido booms del caucho, hemos tenido booms del algodón y el azúcar, hemos tenido booms de la pesca en los años 40 y 50, un primer boom, un segundo boom en los años 70, hoy día estamos viviendo un boom de la minería, un boom del petróleo, y estamos viviendo también un nuevo boom de la pesca en realidad, y un proceso de reconcentración de las tierras con una lógica de monocultivo para atender demandas de mercados internacionales. Entonces, en el Perú, esta no es una historia nueva, esta es una historia vieja. El actual ciclo extractivista, neoliberal, de mercado, privatizado, es uno que se arranca en los años 90 en realidad. Se arranca primero con la privatización de todos los activos del Estado, tiene un componente de desregulación de todos los mercados para fomentar la inversión privada, tiene un componente de desregulación también de los mercados internacionales por la vía de aperturas de lógicas de comercio casi ilimitados con el resto del mundo, y se traduce en un largo ciclo de inversión minera, se traduce en un largo ciclo de inversión en hidrocarburos, primero fundamentalmente petróleo, pero también ahora el gas, se traduce en un largo ciclo de inversión privada en la pesca, con un sistema de cuotas que está hecho para sostener la rentabilidad y la tasa de interés de los grandes monopolios pesqueros, y se traduce en un largo ciclo de inversión en agricultura para la exportación, que viene acompañada con un proceso muy agudo de reconcentración de tierras, y se traduce en una política de concesiones forestales que no ha logrado para nada, ni mucho menos, frenar un proceso masivo de exportación de madera fina, digamos, acopiada de manera ilegal, violentando todas las normas nacionales e internacionales. Eso es lo que se viene construyendo desde los años 90, producto de la privatización y la desregulación de todos los mercados. Es que la actividad extractiva se vuelva la actividad central en la economía, y que las inversiones en estos sectores extractivos se vuelvan los motores del crecimiento. Eso es lo que hereda el actual gobierno. Y frente a eso, las políticas del nuevo gobierno son básicamente de continuidad, ¿no? Son básicamente de continuidad con, yo diría, dos matices. Un primer matiz, que podría ser un gran matiz, pero no sabemos todavía qué tan gran matiz va a resultar, es la aprobación de la ley de consulta y la reglamentación de la ley de consulta. Digamos, podría ser un gran matiz si fuese una ley y una reglamentación que efectivamente le diesen voz a las poblaciones locales, directa o indirectamente afectadas por estos megaproyectos de inversión de carácter extractivo. O podría ser apenas un pequeño matiz si el resultado de la ley y la reglamentación significa simplemente la introducción de un nuevo proceso burocrático administrativo que en realidad no tiene ningún impacto, y que lo que apunta es simplemente a legitimar las decisiones de inversión ya tomadas. Por eso digo, puede ser un gran matiz, pero lamentablemente puede también significar apenas un pequeño matiz o casi nada, un procedimiento más. El segundo elemento de cambio que se ha introducido, creo yo, tiene que ver con la negociación de originalmente se hablaba de un impuesto a la sobreganancia del sector minero. En realidad eso se ha traducido en una modificación de las tasas de regalías, se ha traducido en la creación de un impuesto extraordinario para las empresas que no tienen contratos de estabilidad tributaria, y de una contribución, un óvulo, un autogravamen se le llama, para aquellas empresas a las cuales no se les podía clavar un nuevo impuesto porque tenían contratos de estabilidad tributaria. Ahora, en el lenguaje oficial, estos son 3.000 millones de soles, un poco más de 1.000 millones de dólares. En realidad, todos estos pagos ahora se descuentan del impuesto a la renta. Entonces, en realidad no son 3.000, mi cálculo es que van a ser como 1.500. Pero además,
se deja de dar el óvulo voluntario que se estuvo dando, réstale 500, en mi opinión quedan 1.000 millones de soles, 400, 450 millones de dólares, la verdad que muy poquita cosa al año para lograr a cambio de eso el pleno apoyo político del gobierno central a una cartera de inversión minera de 53.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, comprar licencia política, ¿no? Comprar respaldo político del gobierno central por 450 millones de dólares al año para darle luz verde a 53.000 millones de dólares de inversión con la rentabilidad y la tasa de ganancia que ahora tienen, francamente yo del lado empresarial firmo ese arreglo y me voy a tomar esa misma noche y hago un festejo largo, porque es un gran negocio, ¿no? Debiera añadir que hay un tercer cambio que tiene que ver con el asunto del gas, ¿no? Se ha hablado de la liberación, de la recuperación, de la nacionalización del gas. En realidad lo que ha ocurrido es que una porción del lote 88 había quedado como prenda, ¿no? Como garantía, digamos, para conseguir el financiamiento para el proyecto de exportación de gas a México. Lo que se ha hecho es decirle a la empresa, búscate otra garantía. Pon una garantía financiera, pon tus activos, pon la casa de tu tía, pon lo que sea, y libera esa parte del lote 88 para, ¿no?, el mercado interno. Y con eso entonces hay suficiente gas para sustentar el proyecto Kuntur, el gasoducto virtual, ¿no?, y los 3 proyectos, grandes proyectos petroquímicos en el sur del Perú. Pero no hay pues una nacionalización del gas, hay el desbloqueo de una parte del gas que estaba como prenda, pero de hecho las empresas siguen exportando gas. O sea, no hay ninguna medida de política que diga el gas es para el Perú. Lo que hay es una medida de política que dice esos, ¿no?, esas 2 TF que estaban prendados, esos ahora pasan a ser para el mercado interno. Entonces no es un cambio tampoco tan espectacular, creo, como se ha manejado, ¿no es cierto? Pero con esos 3 cambios, digamos, lo que hay básicamente es una continuidad fundamental de la apuesta por la gran inversión como el motor del crecimiento. Con una argumentación ahora nueva, que es que de esa gran inversión dependen las rentas que financian la inclusión social. Entonces es interesante ver cómo luego de 20 años de construcción de este modelo que ha generado una acumulación de riqueza, los índices más altos junto con Brasil de desigualdad, ¿no?, en América Latina y en el mundo, y un fenómeno masivo de exclusión de grandes mayorías respecto de esta lógica de crecimiento, se dice, para poder superar la exclusión que eso ha generado, hay que darle más y más y más, porque esos son los que generan la renta, que ahora vía programas sociales y principalmente cash transfers y aumentos de los presupuestos de salud y educación me van a permitir solucionar la exclusión que el mismo modelo ha venido creando en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Pero en fin, entonces la herencia es esa y la política ahora es fundamentalmente de continuidad. Creo que lo que es interesante de constatar en el caso peruano es que este modelo está como haciendo crisis por distintas partes, y hay distintas manifestaciones de resistencia social o de resistencia de opinión pública, o simplemente de manifestaciones de agotamiento de la viabilidad y de la sostenibilidad de esta apuesta extractivista. El caso más emblemático ahora es el conflicto social en torno a la minería, y dentro de eso el caso emblemático es el conflicto Conga, una resistencia masiva de las organizaciones sociales, de la población, de las autoridades políticas locales y de las autoridades políticas regionales contra un proyecto minero que cumplió con todos los requisitos de la ley y que cumplió con todas las normas en el marco de una institucionalidad heredada de una época en la cual lo único que importaba era promover la inversión minera sin tomar en consideración nada más, ¿no? Entonces, es un proyecto perfectamente legal que ha cumplido con todas las normas, que tiene estudio de impacto ambiental y que debiera, desde la versión estricta legal de la legalidad, poder comenzar mañana. Pero claro, fue aprobado, ¿no es cierto?, su estudio de impacto ambiental sin consulta con el Ministerio del Ambiente, sin consulta con los gobiernos regionales, porque el marco institucional que tenemos concentra toda la decisión en el Ministerio de Energía y Minas e ignora que en este país se creó un CONAM, se creó un Ministerio del Ambiente y ha habido un proceso de descentralización. Entonces, este proyecto es emblemático, ¿no?, es el resultado de procedimientos que fueron construidos en los 90, que ignoran todos los cambios institucionales que el Estado ha vivido y le presentan una mala herencia, digamos,
a este gobierno buscó sacarlo adelante, se generó un conflicto, una resistencia, lo paralizó, contrató peritos y ahora ha puesto unos condicionamientos que salen en parte de las recomendaciones de los peritos: 4 veces más agua y respetar 2 de las 4 lagunas, y otras que el propio gobierno ha puesto sobre la mesa: un fondo social y 10.000 empleos directos en torno al proyecto minero. Pero la resistencia no para, se arranca un paro general, digamos, a fin de mayo en Cajamarca, y vamos a ver lo que ahí sale. Pero digo, Conga es el caso emblemático. Uno tiene en realidad el mismo conflicto en muchas otras partes. En Cajamarca no es solamente Conga, es Galeno y La Zanja. Y uno tiene un conflicto además en defensa del agua contra una mayor dotación de agua a proyectos mineros en Moquegua y Tacna, proyectos ya existentes. Y se está abriendo ahora un conflicto en torno a Quellaveco, y hay otros en La Libertad y en Ancash. En fin, hay un problema general. Lo que esta resistencia antiminera en muchas regiones del país está planteando, en realidad son 2 debates de política pública. La primera es, ¿cómo hacemos para hacer un país con menos minería? Y eso quiere decir, ¿cómo reemplazamos los empleos? ¿Cómo reemplazamos la renta pública? ¿Y cómo reemplazamos las divisas que la minería hoy día genera? Porque la minería hoy día es dominante en cuanto a la matriz de las exportaciones, es dominante en cuanto a la generación de renta pública y genera poco empleo directo, pero genera un montón de empleo indirecto a través de las cadenas, ¿no?, de aprovisionamiento de los grandes proyectos mineros. Entonces nos plantea un reto. ¿Queremos menos minería? Sí, queremos menos minería. No queremos esos 30 proyectos, no queremos esos 53.000 millones, pero que tenemos que responder con alternativas de política pública para reemplazar esa matriz de empleo, esa matriz fiscal y esa matriz exportadora, ¿no es cierto? Lo mismo está pasando en el campo petrolero. La estrategia oficial del gobierno peruano, que está ahora en revisión pero que no va a cambiar fundamentalmente, es que hay que seguir extrayendo petróleo de la Amazonía, y hay que seguir pensando en grandes proyectos hidroenergéticos, sobre todo en la vertiente oriental de la Amazonía. ¿Para qué? Para responder fundamentalmente a 3 demandas. La estrategia energética es para responder a 3 demandas. Hay que hacer trasvases a la costa para responder a la gran demanda agroindustrial. Hay que hacer represas y generar mucha energía para responder a la demanda minera. Y en tercer lugar, hay que hacer represas y generar mucha energía para responder a la demanda brasilera. El caso brasilero es increíble, digamos, nosotros asumimos todos los costos sociales y ambientales para dar energía barata a su minería, a su industria y a su desarrollo urbano en la Amazonía. Viene Dilma Rousseff en un par de semanas y vamos a ver qué pasa con el acuerdo energético con Brasil. Pero, y en el caso de ahora, esto está generando también resistencia social. Yo estoy seguro que Inambari no pasa en Puno ninguna consulta de ningún tipo, y ahí se va a armar un conflicto social de proporciones. Lo mismo están generando los otros proyectos de represamiento, el proyecto Corina de trasvases, en fin. Y en la selva misma, los intentos de ampliar la frontera de extracción petrolera en la selva están generando una nueva oleada de resistencia social, que yo creo que va a generar un conflicto de las mismas dimensiones del conflicto anterior contra los decretos de la selva que llevaron al Baguazo con 30 y tantos muertos, ¿no es cierto? Hoy día hay 2 barcazas de Repsol capturadas por la población indígena de Datem del Marañón, que es una provincia en la región Loreto. Y hoy día se está reactivando el movimiento Aguajún-Guambis con un objetivo específico, que es votar a la empresa Mauret de la zona de Condorcanqui, ¿no es cierto? Entonces se está reactivando ese conflicto y viene con fuerza, ¿no? Entonces he mencionado ahí el conflicto y la resistencia social frente a la gran minería. Hay un conflicto frente a la mantención de este patrón de concesionar toda la Amazonía y considerarla como la gran frontera energética del país. Hay un conflicto y una resistencia social latente contra los grandes proyectos energéticos que responden a la demanda energética de Brasil, de la minería y de la agroindustria. Ya que hemos mencionado el tema de la agroindustria, lo que ha habido en el Perú en los últimos años, pero en realidad es un proceso que se arranca lento en los 80 y toma distintas velocidades en los 90 y sobre todo ahora, es una reconversión de las mejores tierras agrícolas de la costa
hacia grandes propiedades con fines de exportación y en muchos casos con lógicas de monocultivo, algunas asociadas ahora al tema de los biocombustibles, ¿no? Los mecanismos son varios. Hay reconcentración de tierras por mercado de tierras, hay reconcentración de tierras por ampliación de frontera agrícola por acción de los propios inversionistas, pero que de todas maneras obtienen del Estado licencias de agua, ¿no es cierto?, derechos de agua. Pero el caso más espectacular, el que ha hecho saltar el debate, es la reconcentración de tierras subsidiada por el Estado a través de las grandes irrigaciones, ¿no es cierto? Y el caso emblemático ha sido la privatización de Olmos, ¿no es cierto?, el remate de tierras de Olmos, en donde la lógica ha sido que hectáreas que han costado $15.000 al Estado, o sea, a mí y a Alejandra y a los que somos peruanos y pagamos impuestos, se han vendido a $7.000 o a $8.000, pero lo más increíble es que le salía más barato a quien compraba más. Es decir, si uno compraba 100 hectáreas pagaba 8.000, pero si compraba 1.000 pagaba 7.800, pero si compraba 5.000 pagaba 7.500. Si hiciera el Grupo Gloria y se compraba 40.000, entonces terminaba pagando 6.500. Entonces, el diseño es para la gran propiedad y el subsidio estatal no está yendo al mediano o al pobre o al chiquito. El subsidio estatal de por lo menos el 50% del valor de la habilitación de esa tierra para usos agrícolas está yendo fundamentalmente al monocultivo de gran extensión. Finalmente se ha abierto un debate también sobre el tema pesquero. Todos estamos muy orgullosos de la revolución gastronómica y los chefs y los pescados y los mariscos son los mejores de América Latina, con el respeto debido a los vecinos acá en la mesa, pero sin embargo la verdad es que nos estamos quedando sin pescado. Hay una extracción industrial del sargazo, que es parte fundamental de la cadena trófica del lenguado, hay una extracción industrial de las algas, ¿no?, y el yuyo en la playa, que es parte fundamental de la cadena trófica de la corvina y la cojinova, mi favorito, y hay una sobrepesca sistemática en condiciones de cambio climático y disminución de la biomasa de anchoveta para fines de hacer harina de pescado al granel de la peor calidad y exportarla para alimentar chanchos en Alemania y peces ornamentales en la China. Entonces la proteína más barata del Perú no está alimentando una pequeña y mediana, ¿no?, pesquería que reposa en manos de peruanos, que es altamente generadora de empleo, sino que está alimentando procesos de acumulación en otras partes del mundo mediante el control monopólico de algunas grandes empresas. Ese conflicto ha estallado en el debate sobre las cuotas de la pesca merluza. Los muertos, por supuesto, los han puesto los pescadores, porque los armadores pesqueros no salen a la calle a tirar piedras ni a asaltar la comisaría, ¿no? Pero como en el caso de Do Herrán en Loroya, el discurso es: si yo no soy multimillonario, tú no tienes trabajo. Entonces han sacado a los pescadores a la calle a pelear contra la disminución de la cuota, los pescadores han puesto los muertos, los armadores han logrado la ampliación de la cuota, van a hacer un gran negocio y a nadie le importa un bledo qué pasa con la próxima generación de merluza y qué mar peruano le está quedando a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Pero felizmente el asunto ha hecho crisis y felizmente pusieron una viceministra que ha tenido la valentía de enfrentar el problema, por eso ha tenido que salir, pero el tema ya está en la opinión pública, ¿no? Entonces, a lo que voy es que resistencia social en torno a grandes proyectos mineros, resistencia social en torno a grandes proyectos hidroenergéticos, conflictividad en torno a las petroleras, sobre todo desde el mundo indígena en la Amazonía, un debate público abierto sobre el tema de la concentración de la propiedad. Se ha hablado de una ley que ponga límites a la propiedad de la tierra en el Perú, y se ha hablado de una ley que cree un impuesto progresivo que castigue más, con impuestos más altos, ¿no?, a los negocios que se sustentan en las propiedades de mayor tamaño. Son dos opciones de política pública para poner coto, digamos, a este proceso abusivo y desbordado de concentración de la propiedad. Entonces, lo que quiero decir es que son distintas manifestaciones del extractivismo, están enfrentando sus propios límites que vienen fundamentalmente de la resistencia social, pero también de una creciente conciencia de muchos sectores, una creciente presión de opinión pública, y que todo esto está generando un debate de políticas públicas en la cual se están comenzando a discutir opciones de política pública que nos permitan salir
de esta predominancia del extractivismo, ¿no? Y que nos permitan construir un cuerpo, de un conjunto de políticas públicas que nos permitan avanzar hacia algo que podamos llamar post-extractivismo, un país menos dependiente de este tipo de megaproyectos de inversión, y al mismo tiempo y por la misma razón un país mucho más cuidadoso y respetuoso de la naturaleza y de sus recursos naturales. Quiero terminar diciendo, porque ya me marcó el límite, que en estos debates están surgiendo nuevos actores y nuevos escenarios que antes no existían, ¿no? Hoy día tenemos el espacio de los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y locales, la emergencia de élites políticas subnacionales que le están entrando al debate. Nuevamente, el caso emblemático es la presidencia del gobierno regional de Cajamarca, que se suma a la resistencia social y comienza a desarrollar una reflexión que dice, bueno, si no quiero tanta minería, ¿de qué voy a vivir? ¿Y de qué va a vivir la gente acá? Y de repente aparece la frase, una Cajamarca postminera, que suena mucho como un país post-extractivista, pero adecuado a las realidades de esa región, y se abre un debate sobre cómo generar empleo, riqueza, valor agregado y renta pública a partir de la agricultura, la ganadería, la industria, el turismo. Entonces hay un escenario que se abre ahí. Hay un escenario urbano interesante. En la Marcha Nacional por el Agua se constituyó en Lima por gremios tradicionalmente urbanos y tradicionalmente preocupados de estas cosas, una coordinación nacional que soportó desde Lima el esfuerzo cajamarquino, ¿no? Y de la gente del norte de la Marcha Nacional por el Agua. Esa misma coalición de gremios urbanos, uno dice la CGTP, ¿qué cosas hacen estos temas? La CUT, ¿qué hacen estos temas? La Federación de Trabajadores de Agua Potable. Bueno, esa misma coalición de organizaciones sociales y varias otras, con partidos políticos, están ahora lanzando una iniciativa legislativa de agua, derecho humano, protección de cabeceras de cuenca, defensa de la empresa pública. Entonces, es una coalición nueva, diferente, que antes no existía. Vamos a ver cuánto da, hasta dónde avanza, pero es por lo menos algo diferente que se puede explorar, y esto también está convocando a colectivos ciudadanos de distinto tipo. ¿Cuál es el juego? ¿Esto a dónde va? En mi opinión, ojalá vaya que en el 2014, en el 2016, se exprese algún tipo de coalición social y política post-extractivista que lleve estas ideas al terreno de la política, y que pelee el 2014 gobiernos locales y gobiernos regionales, y que pelee y que dispute y que salga al debate con una cosa que vaya más allá del nacionalismo redistributivo y que se plantee en serio romper con este patrón de acumulación y avanzar hacia otro en las elecciones del 2016. Esos son mis buenos deseos. Entre eso y la realidad seguramente hay mucho trecho, pero por ahí vamos. Gracias.